Alguien me preguntaba de que cuál es la iglesia verdadera. Y entonces la respuesta bíblica, hablando de la escritura de la santidad, escritura de la santidad es lo que tenemos, que viene siendo la Kitbei HaKodesh, y no es hablar hebreo, es entender. La Kitbei HaKodesh es la escritura de la santidad, es lo único que tenemos para santificar nuestra vida, a través del Ruach HaKodesh, que acá le llaman Espíritu Santo. Entonces, la respuesta es que le digo yo, la palabra iglesia no aparece en ningún lado en la escritura. Y me dice esta persona, me dice, sí aparece, ahí está. Oh, la escribieron en las Biblias que tenemos en español o en inglés. Sí, ahí aparece la palabra church o la palabra iglesia, en inglés o en español. Pero la palabra iglesia no tiene ningún significado de la escritura. La palabra iglesia la falsificaron y le llaman iglesia a una denominación, a una religión, a una organización, a un edificio, a un templo. Pero es muy raro que se le llame a las personas iglesia. Y sí lo dicen. Nosotros somos la iglesia de Cristo. Por ejemplo, el cristianismo, que está lleno de sectas, se va a llamar así por el nombre, es lo mejor. Son sectas. Sectas es secciones. Está lleno de sectas. Y todas se llaman iglesias. La iglesia adventista, la iglesia metodista, la iglesia bautista, la iglesia presbiteriana, la iglesia anglicana, la iglesia pentecostal, la iglesia... Solamente los testigos no se le llaman el reino de Jehová, el reino de los testigos de Jehová. La iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, esa es la iglesia de los mormones. Bueno, pero la palabra eclesia que aparece en la escritura, en griego, la palabra eclesia, viene siendo la misma palabra en hebreo que es la palabra kehilah. La palabra kehilah, que viene la palabra cajal. De ahí viene. Si buscamos en la escritura la palabra iglesia, primera de Corintios, la primera carta de Corintios 16, 19, dice, las iglesias le saludan. Las iglesias saludan. Son las personas. Y si vemos la palabra ahí, eclesia, son dos palabras juntas en una sola palabra. Forman dos palabras. Ek, y luego tiene un guión, y luego dice clesia. Aparece una palabra que se llama kletos, que proviene de klesis, o proviene de kaleo, del griego. La palabra eclesia significa, la primera parte es ek, salir fuera. Y la palabra clesia viene de clesis, viene de kaleo, significa llamar. Si vamos a 1 de Corintios, ahí mismo, en el capítulo 1, verso 24, dice ahí la Reina Valera, más para los llamados, así judíos como griegos. El Mashiach es el poder y la sabiduría de Elohim. Más para los llamados. Ahí la palabra que aparece en el griego es la palabra kletos. Kletos, viene de klesis. De ahí viene la raíz klesis. Viene del llamado. Es un llamado. El llamado se hace a través del verdadero evangelio. Eso lo encontramos en la segunda carta de Tesalonicenses, en el 2:14. Encontramos que dice, a lo cual nos llamó mediante nuestro evangelio. Ahora, la palabra evangelio es griega. Es una buena nueva, un buen mensaje. El buen mensaje.
Pero si vamos al hebreo, encontramos que es mucho mejor el bien de Elohim. O sea, el Elohim es nuestro bien. Que Elohim es nuestro único bien. Por eso dice, y no me retractaré de hacerles bien, dice ahí. ¿Por qué? Porque el único que te hace el bien es Elohim. Y el único que te hace el mal es Elohim. Porque Él le hace el bien y el mal. Y eso lo encuentra en Lamentaciones, en el 3, 37 y 38. Ahí lo encuentra. ¿Pensará alguno que sucedió algo que Elohim no mandó? De Él procede el bien y el mal. Él te pone el bien y te pone el mal. Te pone la muerte, te pone la vida. Te pone la maldición, te pone la bendición. Él es soberano. Por eso se le llama Eloah. No se le llama Eloje. No, se le llama Eloah. Es la palabra más alta para Él. Y no se le puede aplicar a ningún ser humano ni a ningún ser criado. La palabra Eloah, así Eloah, y luego una H al final, Eloah. Solamente hay 3 palabras en la Biblia. La Biblia israelita nazarena, la versión israelita nazarena cometió un error gravísimo y por todos lados le puso Elohim. Y no, nada que ver. Por eso son los problemas que tenemos hoy en día con las creencias. Las creencias las inventó el ser humano, porque en la escritura de la santidad, en la Kitbei HaKodesh, en el contexto hebreo no hay creencias. Creer no existe. Ni tener. Tenga vida eterna. Usted nomás crea. No existe. Entonces, para hacer un orden, necesitamos ir entendiendo cosa por cosa, en el contexto primeramente del idioma que se originó allá. Las cartas están hechas en griego. De hecho, los 4 evangelios. Ahora, el evangelio no es los libros. El evangelio es el Mashiach. Que acá le llaman Mesías, o le llaman Cristo, le llaman ungido. Pero es el Mashiach. Entonces, necesitamos entendimiento. Y si no se lo pide al Abba, de donde procede todo, el Abba habita en luz inaccesible. Nadie lo ha visto jamás. Habita en luz, como dice primera de Timoteo 6:16. Habita en luz inaccesible. Ni los cielos de los cielos de los cielos lo pueden contener. Lo dijo Salomón en el primer libro de Reyes, capítulo 8. Dijo, ¿cuánto más esta casita que te voy a hacer? Menos. Era una diminuta parte de él, de su sustancia que estaba ahí en el arca. Pero nada lo podía contener. Dice Yirmeyahu, Jeremías 23:24, dice, ¿se ocultará alguno en algún escondrijo que yo no lo mire? ¿No lleno yo el cielo y la tierra? Por eso el judaísmo rabínico piensa que no se pudo encarnar. ¿Por qué? Porque él es Elohim. Pero esa idea viene de Maimónides. Maimónides era un rabino de ellos, de del 1200. Maimónides se le llama Rambam, lo puede buscar ahí en la internet. Él dijo que no tenía corporidad el Padre. Entonces no entendió el primer texto de la Escritura. El primer texto de toda la Escritura de la Torah, acá se le llama Tanaj, que es un acrónimo que contiene 3 partes. Torah, Nevi'im, Ketuvim. Esa es la Kitbei HaKodesh, la escritura de la santidad. Y acá es la revelación de la escritura de la santidad. Por eso el complemento está acá. Y no se le llama Brit Harashá, como le llaman los mesiánicos, o los judíos mesiánicos. Eso es un error, no se llama Brit Harashá, para nada. Salga de eso. Hay muchos errores ahorita, demasiados. Vuelvo a la palabra iglesia. La gente no la entiende. Significa los llamados a salir fuera. Vaya usted a Hebreos capítulo 13, verso 12.
Dice, salgamos pues a él llevando su vituperio. Salgamos a él. Por eso dice, salir de ella, pueblo mío. Dice Apocalipsis. Salgan de ella. ¿De dónde? De la Gran Babilonia. ¿Cuál es la Gran Babilonia? No tiene nada que ver con la católica, cuidado. La gran ramera no es la católica. Existe un enredo de cosas ahorita que para poder entender la verdad va usted a tener que volver a nacer de nuevo. Y hablo de literal. Como dijo Nicodemo, vuélvase a meter al vientre de su madre y vuelva a nacer otra vez porque esto está bien enredado. Así es, mis amados, es un poquito nada más de reflexión. Para mucha gente que hoy guarda Shabbat, si no pone la mirada en Mashiach, y el Mashiach no es el centro de su vida, nada sirve. No le sirve de nada. Si el Mashiach no es el centro de todas las cosas. Dice, puesto los ojos en Yahushua HaMashiach, el autor y el consumador de la emunaj. Es el autor y el consumador de la emunaj. El autor porque él es la emunaj. Es el mismo Elohim. No más que es su Memra, la que se encarnó. Por eso si leemos Juan 1:1, ahí le pusieron verbo, la Reina Valera. Los testigos de Jehová le pusieron palabra. La palabra la inventaron hace 800 años, allá como por el 1200 por allá. La inventaron, como la palabra iglesia, también la inventaron. Se inventaron cada quien su iglesia. Es lo mismo. Ahí Juan 1:1 dice, en el Bereshit contiene la Membra. Y la Membra procede de Elohim, porque la Membra es Elohim. Eso cambia totalmente todo. Y lo dice Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne. Eso es un error, eso no dice así. Por eso hay que leerlo en el contexto que se escribió. Eso no dice, porque la Membra no se hizo carne. No, nada más se cubrió de carne, no se hizo carne. Es un error. Ahí dice Membra Basar Hayah. Membra Basar Hayah, así dice. La palabra Hayah es muy extensa. Tiene mucho significado. Pero dice Membra Basar Hayah. Basar es carne. Cuerpo. Me preparaste un cuerpo. Hecho semejante al ser humano, pero no igual. No es terrenal. Hay muchos textos para sostener lo que le estoy hablando. No es terrenal. Vaya ahí a Juan capítulo 3, verso 31. Y luego vaya allá a 1 de Corintios capítulo 15, verso 45 en adelante. No es terrenal. Es el Adán celestial. Por eso no es hijo del hombre. Como le pone la Biblia ahí, hijo del hombre. No, eso no existe. Por eso, si usted no hace un orden de las cosas, agarre una libreta, póngale arriba Elohim, ahí abajito póngale, no significa Dios, para nada. Eloah es diferente, aparece nada más 57 veces en toda la escritura. Elohim aparece en promedio de 2500 veces. Y la palabra él aparece en promedio de 225 veces en la escritura. Por eso le digo, si no hace un orden, nunca va a aprender, y nunca va a crecer, y nunca va a poder exhortar al otro. Y cuando exhorte al otro, 3 cosas muy importantes: no error, no impureza y no engaño. Y cuidado con el dinero, porque el dinero, todo el mundo anda pidiendo dinero para hacer templos, para hacer organizaciones. El dinero se usa nada más para ayudar a los necesitados de la familia de la emunaj. Nada más. Es la única ofrenda que acepta la escritura, que acepta Elohim. Todo lo demás es fraude. La única ofrenda es nada más, como hay iglesias que dicen, no, pues nosotros no agarramos el diezmo, pero la ofrenda sí.
Pues ¿quién dijo que recibieran ofrenda? Perdón. La ofrenda que daban ahí en 2 de Corintios capítulo 8 y capítulo 9, por eso dice que Él ama al dador alegre, el que da con alegría, aunque se quede sin nada. El que es dadivoso, el que ayuda a los demás a cambio de nada. Pero si nos fijamos en lo material y fijamos la mirada en otra cosa, entonces andamos bien mal. Nos convertimos en hijos de Satanás, así de fácil. Y lo más probable es que sí seamos hijos de Satanás. El hilo es muy delgado. Si no estamos del otro lado, entonces estamos al revés. Por eso hay que abrir nuestros ojos, mis amados. Esto es un poquito de reflexión. Son muchas cosas las que hablo en una reflexión. Pero es para que usted abra sus ojos. Después vienen los estudios completos de cada cosa. ¿Ve? Este grupo no es para estar publicando tantas cosas y que un video y que otro video y que una foto y unos monitos y que no sé qué y tanta cosa. Los grupos se rellenan de tanta basura. Y es una complicación, es una confusión. Aquí puede usted hacer preguntas. Oiga, no entendí esto. Entonces ya se le busca el estudio completo para que usted lo entienda, conforme a la Escritura. Por eso dice, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Elohim. 1 Pedro 4:11. No error, no impureza, no engaño. 1 Tesalonicenses 2:3. Yo le doy los textos para que vaya y los estudie. Esto no llevarlo a una iglesia. Esto es para que usted sea parte de la iglesia, no de una iglesia. Como dice un hermano, dice, es que son 7 iglesias. No, es una nada más. Nomás es un solo pueblo nada más, de judíos y gentiles. Ese es el verdadero pueblo, judíos y gentiles. No vino a ser una iglesia nueva, nada que ver con eso. No existe en la Escritura eso. Ninguna iglesia de las de hoy, ni una iglesia es bíblica, ninguna. No cumplen los requerimientos de la palabra. Todo está muy bien allá en el Tanaj, porque hay un solo Dios, solo Elohim. Nomás le llamo Dios para que me entienda. La palabra Dios viene del indio europeo, Diu o Dieu, así Diu o Dieu, D-I-U o Dieu, D-Y-U-E, Dieu, así, Dieu. Significa luz de día, es todo lo que significa. En la etimología de esa palabra es nada más. No proviene de Zeus como lo publican por las redes sociales. Es que Dios viene de Zeus. Como dijo un mesiánico allá, dijo, es que Satanás, es que Santo viene de Satanás. No, eso no es cierto, es una mentira. Tiene que tener mucho cuidado con cada cosa que agarra por allá. Aquí no es que tengamos la verdad, pero si se busca la verdad realmente, como debe de ser, que lleve sustento bíblico, que lleve verdad, entonces eso es la verdad absoluta. Porque existen muchas cosas que tenemos verdades relativas, pero esas verdades relativas se caen con el tiempo, definitivamente. Esas verdades caen con el tiempo, caen fácil. Sale una persona con una idea, se cae fácil, como el testigo de Jehová. Dice uno de sus libros, es que Jehová formó allá a Jesús, otro Dios, un Dios más chiquito, lo tuvo allá y le aprendió todo. Formó otro Dios, ¿sí? ¿Dónde dice que formó otro Dios? Va usted a Isaías y Yeshayahu 43:10. Dice, no fue formado ningún Dios ni antes ni después de mí. Yo nada más existo yo solo. Y fuera de mí no hay quien salve. ¿Ya ve? El gran problema que nos metemos. Entonces es una mentira. Entonces eso se llama satanismo, porque el Satanás es la mentira. Dice que cuando él habla de suyo habla, porque él es la mentira. La esencia de Satanás es mentira. Todo el ser de Satanás es mentira. Es como el ser de Elohim. Todo el ser es amor.
es ahabaj, ahaba. Todo es amor. Entonces cuando Él da, dice, porque de tal manera amó, que dio de su ser, de Él dio su membra, lo más sagrado. Mis amados, por hoy esto es todo. Ahorita voy a entrar aquí al Facebook, voy a entrar aquí al radio, son las 11:50. Estoy para servirles, mi nombre es Benjamín Muñoz y mi número de teléfono es el 956-789-6895. Ahí me puede contactar si comparte estos audios para que me contacten y con gusto se les sirve y se les orienta lo mejor posible conforme a la Escritura. Y que todo vaya de acuerdo a la voluntad divina. Que tengan paz y que el Padre Celestial les bendiga con toda bendición. En Yahushua HaMashiach se lo pedimos todo. Amén. Shalom para todos.